Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo un privilegio único y es poder hablar con el gran Federico Reggiani. Primero en principal quiero decir que su nombre es sinónimo de uno de los más grandes guionistas que estuvo en un manga argentino. Pero también su nombre está hasta asociado con una leyenda, con un mito, como lo es el caso del maestro Sergio Coronel. Para mí, hablar de la obra en la que vamos a estar retornando en esta charla es hablar de una obra maestra del manga argentino, una obra de culto, como lo es el caso de la versión en manga del Quijote, con guión de Reggiani y con dibujo de Coronel. Para hablar de Coronel también hay cientos de mitos, cientos de leyendas que se han forjado. Primero en principal para mí es uno de los artistas más grandes de la historia del manga argentino y también de la historia internacional. Un artista que nos dio tres obras maestras absolutas, las dos versiones del Quijote que ya hablaremos, pero también de Automatic Quilombo. Automatic Quilombo, como todos saben, todos los que abordamos y estudiamos el periodo clásico del manga argentino, es la obra maestra absoluta, una ópera prima brillante de Coronel, de la cual, como ya dije, se desprenden cientos de mitos, cientos de leyendas. Tuve la suerte de hablar con dos personas que lo han conocido a Coronel en persona, pero todos los demás con los que hablé lo conocieron por correo, por cartas, pero nunca lo llegaron a ver personalmente. Y hay leyendas que cuentan que cuando presentó Automatic Quilombo estaba todo tan perfecto que solamente fue corregido el nombre, que fue propuesto por Alejo Valdearena. Y historias así hay muchas que hablan de Coronel, que hasta el día de hoy en la web y en las páginas de internet no existe una fotografía de él, solamente un auto, un autodibujo que se hizo a sí mismo. Y vamos a la parte primordial y es, Fede querido, bienvenido. Para mí es un honor estar hablando con vos. He presentado mucho a Coronel, pero creo que tu nombre y el de él están casi muy cerca, porque justamente El Quijote es eso, es una obra de ustedes dos. Pero partiendo de la base, me gustaría saber cómo nace el hecho de que vos hagas el guión del Quijote, cómo surge el dibujo de Coronel, cómo lo conociste y cómo llegas a la editorial para presentar este proyecto, o fue una idea de la editorial. Hay muchos, hay muchas dudas con respecto a todo este periodo, porque no está documentado el periodo inicial del manga argentino, que yo lo dato desde el año 93 y lo pongo hasta el año 2000, más clásico, hasta el 2010, 2008, 2009, ¿viste? Hasta ahí llega el periodo para mí más tradicional y después viene la época más moderna, del 2010 para adelante, ¿no? Pero vamos aquí, a lo primordial y a lo más primigenio. ¿De quién fue la idea de hacer manga, esta obra tan clásica de la literatura española? Fede querido, todo tuyo. Hola David, bueno, muchas gracias por los inmerecidos y excesivos elogios, me dieron mucha vergüenza. Y bueno, paso a contarte un poco lo que recuerdo de este episodio del manga de Quijote. Creo que voy a ser un poco decepcionante porque por un lado no tengo mucho para aportar sobre el mito Coronel, porque creo que Sergio Coronel era un mito para mí, incluso mientras estábamos haciendo el libro. Y por otro lado tengo muy mala memoria, es que estoy revisando los libros para ver fechas y todo eso. El proyecto surgió como una iniciativa de la editorial.
se comunicó conmigo, no recuerdo honestamente si fueron la gente de Moebius, Martín Ramón o Martín Casanova o ambos, eh, para convocarme para escribir una adaptación del Quijote en formato manga. Creo que ellos habían visto algunas adaptaciones de clásico eh, inglesas que estaban circulando y les había parecido un proyecto interesante comercialmente y que podía salir algo interesante. Imagino que pensaron en mí. Yo soy profesor en letras, aunque nunca ejercí, y soy un lector así, y en esos años más todavía, un lector habitual y bastante fanático del Siglo de Oro español, y tenía muy leído y El Quijote, que me parece una maravilla absoluta. De manera que medio que supongo que era una opción bastante cantada para este proyecto. Así que me convocaron y convocaron ellos al dibujante. Yo creía que era antes, pero mirando las fechas es el mismo año. Había hecho una historieta corta con dibujos de Andrea Gen, que también en un estilo ligado al manga, para un libro colectivo que se llamó Ábreme, de historias relacionadas con temática LGBT. Y bueno, creo recordar que en algún momento sonó Andrea Gen para hacer el libro, pero ya te digo, mi memoria es muy mala. Lo que sí es seguro es que, bueno, que un día me avisaron que iba a dibujarlo Sergio. Yo no lo conocía, de hecho no lo conocí nunca. Y lo que sí, digamos, la única observación que yo les insistía cuando planteaban la representación gráfica era que subrayaran que El Quijote es una obra cómica, básicamente. Es muy divertida, o sea, uno la lee y se ríe hoy, y en el momento era una obra paródica y era para hacer reír. Y yo les insistía en que de escaparnos de ciertas formas así medio solemnes de representación, que suele haber incluso en adaptaciones a historieta del Quijote, que hay un montón, pero que lo tratan como con mucho respeto. Y El Quijote es una novela llena de vómitos, de pedos, de barbaridades, de aventuras. O sea, realmente había que pensarla en términos humorísticos. Y me acuerdo que yo tenía en la cabeza, yo no soy un lector de manga, pero ocasional, digamos, pero en esa época acababa de comprar un montón de libritos de Doctor Slump. Y yo digo, así tiene que ser el Quijote. Pensaba, tiene que dibujarlo Toriyama. Y me acuerdo cuando llegaron las primeras páginas de Sergio, cuando me las mostraron, era un sueño, porque era, era mejor de lo que yo me había imaginado. Es un placer escucharte, Federico. Primero en principal, quiero destacar que me sorprende mucho ese hecho de cómo fueron realizando todo esto con Coronel y más sin que sea un trato así personalmente, ¿no? Hay muchos detalles sobre este libro que obviamente al pasar los años me ha llamado la atención y me sigue llamando la atención. Cuando salió, de hecho, el primer volumen del Quijote, en aquel 2008, yo tenía era menor de 15 años, debo haber estado rondando los 14, 13 por ahí cuando salió el primero del Quijote, ¿no? Era chico. Y primero la sorpresa, ¿no? Que uno tiene y el impacto de ver una obra clásica adaptada al manga, ¿no? Algo que todavía nunca más se volvió a hacer, o sea, no existe otra obra, no solamente de aquel periodo dorado español o cualquier obra mundial, ¿no? Que esté adaptada al manga, y eso es un detalle muy, muy curioso. De hecho, hasta cuando uno abre el libro tiene la curiosidad de que aparece Embajada de la República Argentina en España y y te da la página web, todo. O sea, contaban con el apoyo de la Embajada Argentina en España. También hay que mencionar, que todavía no hemos dicho, que el manga de Don Quijote salió por Moebius Editora.
Y esto abre también la pregunta que sigue. ¿Cómo fue cuando se hizo el primer volumen? Porque hasta dice impreso en España, ¿no? ¿Cómo llegaba? O sea, todo eso. Hay en todo este periodo también un gran halo de, de leyenda y misterio, ¿viste? Cómo aparecían así autores que creaban todos estos mangas tan increíbles. Y es como que la historia nunca estuvo casi contada porque he buscado, ¿viste? Y no hay casi artículos, no existen entrevistas a Coronel, nada que se explayen sobre esta obra, ¿no? O sea, cómo a alguien de la nada se le ocurre hacer ese tipo de estilo, porque lo que me estás contando es lo que está cada día inflando más su mito, ¿no? ¿Cómo un artista agarra y puede hacer eso así de la nada, ¿viste? O sea, lo que tenías en mente, el chabón lo mejoró aún más, ¿viste? Eso a mí me deja totalmente sorprendido, o sea, y su figura crece aún más en mi cabeza, ¿no? Porque no para de sorprenderme. Y un poco va para ahí la pregunta, y es el hecho, ¿cómo fue cuando viste por primera vez ya el libro impreso, todo eso? ¿Cómo fue cuando llegó a tus manos, ¿no? Y después el hecho de que se hizo un volumen 2 o sea, y daba para un volumen 3. Eso hubiera sido genial, un tercer volumen. Pero esto también abre a otra pregunta. ¿Cómo es que no lo conociste en persona, Coronel? O sea, eso es aún más raro todavía. O sea, entonces hay muchas de estas cosas, viste, que uno dice, wow. Y también es el hecho de que es como que nunca se reeditó después. Por eso algunas veces cuando yo hablo de este periodo del manga argentino, cuando me preguntan, ¿y dónde conseguimos este material? Y bueno, tienen que hablar con la editorial y a la vez tienen que intentar conseguir los tomos que han quedado, ¿viste? Y eso es muy curioso. Y eso es algo que pasa con la obra también de Coronel, que justo las obras que él hizo son casi rozan lo inconseguible. Pero retornando a este tema, eh, además de qué sentiste cuando tuviste en tus manos, eh, ¿qué pasó que después no pudiste continuar el trato con Sergio? O la editorial dijo hasta ahí nomás, o ya no hubo después otro feedback para poder seguir conectando, digamos. También hay que decirlo que el volumen uno y el 2 está en una época que está entrando lo que podríamos decir la modernidad de Internet, ¿no? Estarían por nacer ya las redes sociales, pero yo recuerdo esa época y todavía, porque yo en esa época vivía en Tucumán, yo me acuerdo que era muy complicado saber o verles las caras o saber quiénes eran los autores. O sea, porque primero no había muchas casas que tuvieran internet, había que ir al ciber. No es como ahora que uno agarra el celular y puede ver lo que quiera en el momento que quiera y hay wifi hasta, no sé, hasta cuando te estás bañando puedes ver internet. Entonces, eso también era como una época de una comunicación que todavía estaba naciendo, esto que ahora tenemos todo tipo de redes sociales y estamos, no sé, al 110% comunicados. Así que básicamente es eso. ¿Cómo sigue esta historia? Mirá, la experiencia del libro fue, por un lado, una experiencia como de un trabajo por encargo. Dicho esto en el mejor sentido, digamos, fue realmente una idea, una buena idea de editor. Eh, la diferencia es que yo con la gente de Moebius tenía trato, Martín Casanova había participado en una editorial que editó casi todos los libros, menos el mío, pero bueno, pero eso por otro tipo de decisión, pero casi todos los libros relacionados con el blog, historietas reales. Digamos, yo tenía un cierto trato amistoso con los editores, pero fue un trabajo por encargo, como en la vieja época de producción de la historieta, ¿no? Pero muy bien pensado. Yo creo que era un buen producto. Después, es más, ellos tenían, recuerdo, la intención de que esto circulara en España. Creo que algo circuló. eh, Me acabo de dar cuenta que está impreso en España. Nunca había mirado ese detalle. Qué curioso. Y, y la verdad, bueno, yo intervine bastante.
bastante en cuanto a a la estructura, a la formación del libro. Sobre todo, bueno, básicamente porque soy un enfermo, quería imitar en algo la estructura del Quijote como libro. El Quijote tiene un título muy largo, la portada de Quijote, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, bla, 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 bla. Los títulos en los libros viejos eran muy largos. Y además, al inicio del libro, antes de que empezara, había un montón de prólogos, de versitos, algunos inventados, que yo hay un verso escrito, se supone, por el caballo de Quijote. Todas esas cosas un poco las repetimos en el libro, y eso es por fanatismo mío, ¿no? Que incluso yo que hubiera querido que tuvieran todavía más páginas de eso, pero bueno, creo que no me dieron pelota, quizá con buen criterio. En cuanto al por qué son dos tomos, en realidad iban a ser potencialmente muchos más. Originalmente, yo no recuerdo si el planteo era hacerlo en uno o en dos tomos desde el principio, pero yo les planteé que el Quijote entero no entraba. Eh, el Quijote tiene dos partes, una de 1605 y una de 1615. Lo que está adaptado en estos dos volúmenes es la primera parte del Quijote, y siempre estuvo abierta la posibilidad de adaptar en dos o tres libritos más, que creo que es lo que nos podría haber llevado la segunda parte. Yo estaba muy obsesionado con que estuviera todo todo el Quijote en los libros. Lo único que no está son unas novelas intercaladas que tiene el libro original, que era muy fácil de sacar porque prácticamente no afectan a la trama. Pero cosas que normalmente se dejan de lado, como todo el episodio en el Quijote aparece que el Quijote es un manuscrito, lo repetimos como que el Quijote era una historieta, bueno, un montón de chistes que quizá soy el único que entendió, eh, pero en ese sentido yo trabajé bastante en el libro. Lo que me parece magistral es que yo, sabes que no he encontrado mails de esa época. Yo no sé si se borraron, usaba otra cuenta, la verdad que no recuerdo, pero no encuentro mails y no recuerdo si intercambié mails con Sergio, quizá alguno. Lo que sí está claro es que él entendió, casi sin hablar conmigo, cuál era la idea general del libro. Por eso esa gracia natural que tiene su dibujo, pero que sin dudas reforzó todo lo que tiene de grotesco el libro. No sé si contesté todo lo que me preguntaste. El libro salió, circuló un tiempo y después no continuamos. Creo que en un primer momento porque Moebius discontinuó bastante su producción como editorial, eh, y, y bueno, supongo, creo que no se han llenado de dinero y por lo tanto no pudieron encarar los tomos siguientes. Sería la verdad una linda experiencia poder completarlo, pero bueno, habría que ubicarlo a Sergio para eso. Un placer realmente, Fede, poder escucharte. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor que puedas relatar, y no es solamente para mí, sino para todos los que estén escuchando el podcast, todos aquellos que les interesa la historia tan primigenia del manga argentino, puedan saber un poco más de esta obra, que creo que era necesario un poco que se escuche la voz de sus autores. Desde que he comenzado con toda esta investigación, poder hablar con todos aquellos pioneros, me ha gustado poder dar esa otra cara de la moneda. Siempre uno está acostumbrado ya al material, pero cómo fue la historia, el por qué. Y aquí un poco también estaba eso, especialmente como ya dijimos, con Sergio, que prácticamente no hay ningún detalle de su vida ni nada, o sea, solamente se sabe su obra y el mito que tiene. También debo decir que tu obra es muy grande, es muy impresionante. Se te puede encontrar
Digo, si uno se pone a comparar un poco con Coronel, que es un misterio, con usted, Reggiani, es increíble, ha pasado por diarios. Yo me acuerdo que ahora uno pone su nombre y sale un montón de artículos en todo lo que has trabajado, y eso también es muy impactante. Pero bueno, como ya dijimos, faltaba como esta otra pata, ¿no? Contar como ese inicio de estos tomos, y yo creo que has podido contar realmente de una manera magistral todo este lado B, toda esta historia. Y espero que pronto poder hablar con el muchacho de la editorial, Moebius, a ver, para que cuente cómo fue, porque tengo entendido que él sí pudo lograr tratar con Coronel, y a ver, que cuente un poquito más cómo fue eso, ¿no? El hecho de haberlo contactado y cómo nació por ese lado, ¿no? Ya, pero ya desde el punto de vista de la editorial. Pero retornando a lo que veníamos hablando, me gustaría que como también, como cierre de esta charla, me gustaría que les cuentes a todos los que nos están escuchando qué obras tuyas recomiendas y a la vez qué proyectos tienes a futuro. Eso sería muy interesante y por supuesto, ¿qué más quisiera yo que saliera, aunque sea un volumen 3 del Quijote, poder encontrarlo a Coronel? Sería extraordinario que se vuelvan a juntar. O sea, yo creo que al manga argentino le hace falta un artista como él y realmente un guionista como usted que es impresionante. O sea, haber logrado esa síntesis es brillante. Bueno, Federico, muchísimas gracias y también como cierre, podés pasar tus redes sociales o dónde la gente te puede encontrar y dónde puede encontrar los libros donde participas. Muchas gracias a vos por permitirme recordar esa época, la verdad, lo de ese proyecto fue muy lindo. Ojalá que esto entusiasme a algún editor o a los mismos amigos de Moebius a retomarlo, a hacer una reedición y si lo ubicamos a Coronel, hacer la segunda parte. Sería, la verdad que estaría buenísimo. Yo estoy más que dispuesto para seguir con las aventuras. En cuanto a lo que estoy haciendo, bueno, yo he publicado unas cuantas historietas, creo que googleando mi nombre aparecen bastantes. Lo que estamos haciendo ahora, que me tiene muy entusiasmado, que estamos trabajando con Mosquito, haciendo una serie que, si bien estilísticamente no parece un manga, yo creo que tiene algo en la manera de producir, porque estamos sacando 2 o 3 tomos por año de una serie que se llama Roque y Gervasio, Pioneros del Espacio, que es una serie humorística de ciencia ficción, donde dos conquistadores de planetas andan por el mundo haciendo barbaridades, que bueno, la estamos haciendo así como una velocidad de producción tremenda, tremenda para el estándar nuestro, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo libros de 80 páginas muy seguidos que todos juntos me hacen acordar esas colecciones a una colección de manga, así que en algún sentido están en esa órbita. Eh, y bueno, muchas gracias por conversar y cualquier cosa que haya quedado en el tintero, seguimos charlando. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fede. Para todas las personas que nos están escuchando, pueden encontrar la historia que Fede acaba de contar en Ediciones Cosmonauta en Instagram. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y en Spotify y en Apple Music pueden encontrar mi podcast como Vivo Podcast. ¿Por qué Vivo? Porque Cowboy Bebop y Locomotion siempre están en el alma. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, chao.